Esta noche, bueno, quiero darles un mensaje muy especial. Primero, pues el agradecimiento por estar acá y por darnos este espacio que para nosotros dentro de la misión de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues es supremamente importante. Vamos a hablar esta noche del régimen simple de tributación, cuáles son los beneficios que tiene, quiénes pueden optar y quiénes no, cómo vamos a inscribirnos para el régimen simple de tributación, las obligaciones formales que adquiere un contribuyente del régimen simple de tributación, su calendario y las tarifas enfocadas únicamente al sector o al grupo al que les correspondería a la práctica médica. Entonces, sin más, eh, prácticamente quiero con esta diapositiva es prácticamente como si fuera el resumen de todo el régimen simple de tributación. Hablamos del régimen simple de tributación como un mecanismo optativo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es preciso aclarar que el régimen simple de tributación no es un impuesto adicional que la DIAN impone, sino es un mecanismo para que yo, contribuyente que voluntariamente quiero optar por este régimen, lo pueda hacer. ¿Y por qué voluntariamente? Porque yo, contribuyente, tengo la decisión en mis manos de analizar y revisar si efectivamente el régimen simple de tributación me conviene para mi actividad económica o si sencillamente considero necesario continuar en el régimen ordinario si soy declarante de renta. Así las cosas, el régimen simple de tributación me permite presentar una declaración que va a integrar 5 impuestos, unos del orden nacional y otros del orden territorial. Del orden nacional estamos hablando de lo que sería el componente simple que sustituye a la declaración de renta. Y aquí quiero hacer como un énfasis. Si yo soy contribuyente del régimen simple de tributación, no soy contribuyente de renta, y si soy contribuyente de renta, no soy contribuyente del régimen simple de tributación. Entonces, en una sola declaración, y aquí vamos empezando a ver los beneficios del régimen simple, vamos a presentar o vamos a declarar un impuesto simple, impuesto nacional al consumo, ganancias nacionales del orden nacional. Y en esa misma declaración vamos a presentar si somos obligados, valga la pena aclarar, porque sé que hay algunas profesiones liberales que en algunos municipios no están grabadas con industria y comercio, solo si yo soy responsable, también presentaría en esa misma declaración industria y comercio sobre tasa bomberil y avisos y tableros. Pero aclaro que únicamente en los casos donde yo esté obligada a, a declarar industria y comercio y sus aledaños. ¿Qué beneficio adicional tiene el impuesto, el régimen simple de tributación? Cuando nosotros hablamos en el régimen simple de tributación, hablamos de un porcentaje o una tarifa con la cual liquidamos un impuesto, pero que se calcula directamente sobre los ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es importante los costos y las deducciones. Pues no es que no sea importante, porque para efectos contables yo tendré que continuar registrando en mi contabilidad en debida forma. Sin embargo, en el momento de una auditoría, por ejemplo, un caso de fiscalización, pues ya no me van a auditar costos y gastos. ¿Por qué? Porque fiscalmente el impuesto se liquida sobre los ingresos. Y esa es una de las ventajas, o es uno de los atractivos que tiene también para los contribuyentes el régimen simple de tributación. Así no van a tener la necesidad de estar buscando a última hora una factura para disminuir la base del impuesto, o unos costos que no pude soportar, mirar a quién se los incluimos para poder bajar la base del impuesto. Entonces, aquí vamos a tributar directamente sobre los ingresos que obtengo en el desarrollo de mi actividad. Hay unas formas de disminuir la base del impuesto. Si bien es cierto, acá no tenemos costos, gastos ni deducciones, sí tenemos la posibilidad, la norma me da la posibilidad de disminuir el impuesto ya liquidado con las pensiones que yo hago de mis empleados. Es decir, si yo estoy realizando una práctica médica, porque pues soy un anestesiólogo y tengo unos empleados sobre los cuales yo pago pues aportes a pensión, esos aportes que yo pago por mis empleados los puedo llevar
como un descuento tributario. ¿Esto qué quiere decir? Que después que liquido el valor del simple, puedo descontar esos pagos de pensión que hice por mis empleados. ¿Qué pasa con los pagos de salud y pensión propios, personales? La norma establece que son unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y efectivamente también van a ser parte de la detracción del ingreso para poder calcular el impuesto. Adicionalmente tenemos otros descuentos tributarios. Bueno, otro descuento tributario. Si yo soy régimen simple de tributación, pues tengo la obligación de facturar de manera electrónica. Y si adicionalmente mis clientes me pagan por el sistema bancario, puedo llevar como descuento tributario, además del aporte de pensiones de mis empleados, el 0.5% de los pagos que yo recibo a través de mis ventas a través del sistema financiero. O puedo llevar el valor del gravamen a los movimientos financieros. Uno de estos dos más el aporte a las pensiones. Quiere decir que ya no solamente estoy facilitando mi cumplimiento, sino que adicionalmente tengo dos descuentos tributarios que puedo llevarme cuando estoy presentando la declaración anual consolidada. Las ventajas que tiene el régimen simple de tributación para quien opte voluntariamente por él es que no es un sujeto obligado a retener, ni tampoco es un sujeto pasivo al cual van a hacerle retención, excepto si yo debo realizar retenciones por pago laboral. Es en el único caso donde continúo presentando el formulario 350 de retención en la fuente. Pero si los pagos laborales que yo hago no da base para practicar retención en la fuente, pues ni estoy obligado a practicarla, ni soy sujeto pasivo para que me practiquen. Y en este último concepto, lo que hace es mejorar el flujo de caja de las actividades económicas que optan por el régimen simple de tributación. Se eliminan, como ustedes van viendo, se elimina la obligación de pequeños. La ley 2272 estableció que aquellos contribuyentes, y aquí hablamos de manera general, que sus ingresos no superen 3.500 VT, van a tener menos obligaciones en el régimen simple de tributación que los que sí superan. Adelante la vamos a ver. Así las cosas, lo que vemos con el régimen simple de tributación es que reduce los costos económicos, porque adicionalmente vamos a tener tarifas más económicas comparadas con renta, reduce los costos administrativos y si hay contadores aquí pueden dar fe que eso es cierto porque ya pues el trabajo no es que no sea difícil, lo que pasa es que se está facilitando y adicionalmente reduce el tiempo para que pueda cumplir con las obligaciones tributarias que tenga. ¿Quiénes sí pueden optar en simple de tributación? Iniciando las personas naturales que desarrollen empresa, incluso las profesiones liberales. Y es ahí donde el sector médico que esté realizando una actividad como persona natural puede estar en el régimen simple de tributación con una condición especial y es que desarrolle empresa. ¿Y qué significa desarrollar empresa? Ha establecido que una persona natural desarrolla empresa cuando el desarrollo de su actividad económica, desarrolla una actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa o iniciativa privada y ejerce su actividad económica con criterios empresariales, es decir, no configura una relación laboral o legal reglamentaria, es decir, no es asalariado. Otra de las características especiales para considerar que se desarrolla empresa es que el contribuyente en el desarrollo de su actividad dispone de personal, bienes inmuebles, muebles, materiales o insumos. Además dispone de maquinaria o equipos necesarios para el desarrollo de la actividad generadora de ingresos y siempre y cuando estos bienes no sean puestos a disposición por el contratante, el contribuyente. Si lo miramos desde el punto de vista del sector médico, si yo estoy contratado, supongamos, por la clínica Bucaramanga o por la Foscal o por el HIC, bueno, por cualquier institución médica,
y voy a prestar mis honorarios únicamente y utilizo la jeringa que me pone a disposición la clínica, los auxiliares que pone la clínica, es decir, yo solamente voy a prestar mi conocimiento, no podría estar en el régimen simple de tributación. ¿Por qué? Porque aquellos equipos, insumos, materiales, infraestructura, es decir, muebles o inmuebles, son dados por la persona que me está contratando. Pero si yo tengo, no sé, tengo un consultorio y vienen allí, yo tengo un asistente, pago un arriendo o tengo un consultorio propio, la papelería que utilizo, pues yo la pongo, una inyección, yo doy los insumos, los equipos son míos, pues ahí sí estamos desarrollando empresa. Y si adicionalmente pues tengo la auxiliar, la secretaria, pues también dispongo de personal, pues es diferente las connotaciones. Empezamos a revisar quiénes sí desarrollan empresa y quiénes se entenderían con una contratación laboral reglamentaria. Ahí es donde tenemos, para el caso específico de los médicos, esa claridad. La norma establece también, y pues me voy a detener más como en la actividad, que aquellas sociedades, bueno, y personas naturales que desarrollen empresa, que quieran pertenecer al régimen simple de tributación, no pueden tener ingresos inferiores, superiores a 100.000 VTs en el año anterior. Es decir, si hay una sociedad médica que quiere optar al régimen simple de tributación y en el año 2023 obtuvo ingresos inferiores a 4.241 millones, pero si los ingresos en el 2023 superaron ese valor, no puede optar al régimen simple de tributación. Para el año 2024, no puede superar en lo corrido del año 4.706 millones. Es decir, si hoy optamos al régimen simple de tributación, pero en agosto ya voy facturando 4.710 millones, tengo que decirle a la DIAN, mire, yo cumplo una condición no subsanable. ¿Por qué? Porque superé los ingresos. Por favor, páseme al régimen ordinario, vuelvo a ser declarante de renta, porque la norma del régimen simple de tributación ya no me permite estar en el régimen simple de tributación. Ah, en el año 2023 y con la última reforma tributaria que tuvimos, entre la actividad médica, las actividades de educación con respecto a las otras profesiones liberales. La norma establecía que ellos también podrían optar al régimen simple de tributación siempre y cuando sus ingresos no superaran 508 millones en el año 2023. En diciembre del año 2023 sale una sentencia donde pues nos dice a la DIAN, pues a la DIAN no, al Estado, que no hay igualdad dentro de las mismas actividades, no actividades económicas, sino de las profesiones liberales donde predomina el factor material, el factor intelectual sobre el material, y pues la sentencia lo que hizo fue derogar unas normas del estatuto tributario y permitir que todas las profesiones liberales, incluidos abogados, contadores, médicos, estuvieran sobre un solo grupo. Así las cosas, pues hoy en día lo que tenemos para el año 2024 y siguientes, si no hay alguna modificación, es que todas las profesiones liberales van a estar con poder permitir ingresar al régimen simple de tributación siempre y cuando sus ingresos brutos no superen 100.000 VTs, 4.241 millones año 2023 o 4.706 millones en el año 2024. Las personas que están o los contribuyentes que están en el régimen simple de tributación deben hacer su inscripción. Ya vamos a mirar los tiempos porque adicionalmente para este año ya estamos casi llegando al final del término para hacerlo. Deben tener firma electrónica para la actualización del RUT y adicionalmente deben facturar electrónicamente. La norma les da 2 meses para que usted pueda adaptar su sistema y pueda facturar de manera electrónica. ¿Quiénes no pueden pertenecer? Pues digamos que para el sector médico, pues las personas naturales que tengan un contrato laboral o una relación legal reglamentaria con su contratante,
También hablamos de las personas extranjeras o sus establecimientos permanentes si hablamos de personas jurídicas o personas naturales o jurídicas sin residencia en el país. ¿Qué beneficios tiene el régimen simple de tributación? Pues ya los vimos en parte. Es fácil de liquidar y de pagar porque tiene un cálculo directo donde sobre el ingreso aplicamos unas tarifas y no tenemos nada más que hacer. Hoy en día, si usted es persona natural declarante de renta, usted tiene que hacer una depuración de su base para poder llegar a la renta líquida o a la utilidad sobre la cual aplica una tabla y liquida el impuesto. Pero si hablamos de persona jurídica, usted debe de los ingresos disminuirlos a través con costos, gastos, deducciones y sobre esa renta líquida o esa utilidad, usted aplica la tarifa que esté vigente para el año en el impuesto de renta. Tenemos diferentes liquidaciones para las personas naturales, diferente liquidación para la persona jurídica en renta ordinaria. Para régimen simple de tributación, tanto personas naturales como personas jurídicas liquidan sobre el ingreso bruto que haya obtenido y le aplica la tarifa que le corresponda, de acuerdo al grupo y de acuerdo al eslabón de los ingresos que haya obtenido. Como les dije, mejora el flujo de caja porque las tarifas en el régimen simple de tributación son mucho más bajas que en el impuesto. Realmente, pues usted no va a ser sujeto pasivo de retenciones en la fuente ni a título de renta ni a título de IVA. Ya les hablé de los incentivos también a la bancarización. Recibir mis ingresos a través del sistema bancario me permite tener o el 0.5% de descuento o llevarme 4 por mil como descuento adicional a el valor que yo he pagado en pensión de mis empleados. En renta hay un beneficio de no pagar salud, SENA y CBF cuando yo tengo 2 o más personas empleadas y que su salario no supere los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues así como este beneficio aplica para renta, la norma contempla que también aplica para el régimen simple de tributación, por lo cual vamos a tener aquí ese beneficio adicional de llevar como descuento tributario las pensiones, el pago de pensiones que yo hago a mis empleados, y esto lo que se transforma es en menos costos, no solo en el pago de impuestos, sino también en la contratación de personal. Como ya les dije, debemos implementar la facturación electrónica. Pueden usarlo a través de la solución gratuita de la DIAN o a través de proveedores tecnológicos debidamente autorizados. ¿Cómo inscribirme voluntariamente al régimen simple de tributación? Si es la primera vez que me voy a inscribir en el RUT, lo puedo hacer en cualquier momento del año. Pero si yo ya cuento con RUT, porque ya ejerzo la actividad, debo hacerlo hasta el último día hábil del mes de febrero de cada vigencia. Para el año 2024, el último día hábil es el 29 de febrero, entonces ya está el tiempo acabándose para poder inscribirnos en el régimen simple de tributación. Por eso era el afán de hacer esta charla pues antes del 29 de febrero, porque si llegamos el 1 de marzo a esta información, alguien de pronto le suena el régimen simple de tributación y dice, oh Dios, llegué tarde. Entonces, tienen todavía pues menos de 9 días para que revisen con sus contadores, con sus asesores tributarios, si les conviene o no les conviene estar en el régimen simple de tributación. Sin embargo, si ustedes recuerdan en el año 2023, una asociación, me disculpan, no tengo el nombre exacto, pero es ASEMI, había enviado un comunicado a la DIAN porque muchos de los médicos de universidades y bueno, que tenían tal vez en clínicas, renunciaron a ese contrato laboral porque les era mucho más beneficioso en temas económicos y también en reducción de costos estar en el régimen simple de tributación. No quiero decir que esto sea bueno, no, pues evidentemente pues para el Estado o para las universidades o para las clínicas pues no es bueno. Sin embargo, eso quiere decir o es una muestra de que el régimen simple de tributación para la actividad médica sí funciona. Entonces, lo que se puede hacer también en caso dado es de pronto crear una persona jurídica donde puedan desarrollar esa actividad empresarial. Eso frente al caso de cómo optar de manera voluntaria.
Ahora, la norma también le da la potestad a la DIAN de hacerlo oficiosamente y esto se hace en casos específicos cuando los contribuyentes se encuentran omisos en la presentación de algunos impuestos del orden nacional y territorial. Ahora, 20 de febrero, no se ha hecho alguna reclasificación o inscripción en régimen simple de tributación de oficio por parte de la entidad, pero les menciono porque pues es una norma que está establecida y es una facultad que se le ha entregado a la DIAN. Una vez me inscribo voluntariamente en el régimen simple de tributación, tengo la posibilidad, o no, la posibilidad no, tengo la obligación de cumplir con mis obligaciones de esta manera. El régimen simple de tributación, si bien es cierto, yo presento una declaración anual consolidada que se presenta en abril, es decir, ya casi vamos a empezar a presentar declaración anual consolidada del año 2023, también es cierto que el régimen se crea para que se presenten cada 2 meses unos anticipos, independientemente deba pagar algo o el pago sea cero. Es una formalidad donde se va anticipando el pago del impuesto. ¿Debo presentar los 6 anticipos? Sí, los debo presentar. En el caso de la presentación de los anticipos pasa algo. El primer anticipo inicia en mayo, el segundo anticipo está para junio, el tercer anticipo julio y de ahí vamos cada 2 meses hasta el último anticipo que se presenta en enero del año siguiente. Es importante que ustedes sepan que los anticipos van con un orden. Si yo no he presentado el anticipo número 1 del primer bimestre, el sistema no me deja presentar el segundo anticipo. Si no presento el segundo, no puedo presentar el tercero y así sucesivamente. Para las personas naturales, yo les dije hace un rato que se iban a disminuir las obligaciones. Las personas naturales inferiores a 3.500 VT que estén en régimen simple de tributación no deben presentar estos anticipos, ellos únicamente presentan la declaración anual consolidada. Una de las preguntas más recurrentes que tenemos es, ay no, Carolina, se me olvidó presentar el anticipo, se me venció la semana pasada, ¿cuánto es la sanción? Bueno, digamos que esto tiene una noticia un poquito alentadora porque los anticipos que se presentan en formulario 2593 no son declaraciones y por consiguiente no generan sanción de extemporaneidad. Puede que le genere los intereses por el retraso en el pago, pero pues por lo menos ya vamos aliviados con que no hay sanción de extemporaneidad. Otra de las obligaciones, y esta ya la había mencionado, todo contribuyente que opte por el régimen simple de tributación debe facturar electrónicamente. Sí o sí, vamos con facturación electrónica. Pero hoy hablar de facturación electrónica no es novedoso, no es difícil, no es angustiante, porque el mismo sistema ha hecho que todos los contribuyentes obligados o no obligados a facturar ya se vayan a la facturación electrónica para que sus clientes puedan soportar costos y gastos cuando éste le da la opción de hacerlo. Entonces hoy pues ya yo pienso que la mayoría tiene adoptada la facturación electrónica, entonces pues no es una novedad. También dentro de las obligaciones está presentar la declaración anual consolidada, formulario 260, y si es responsable de IVA, en la mayoría de los casos, pues la actividad médica no es grabada, porque pues tendrán algunos servicios adicionales que pueden estar grabados o no, pero si son responsables de IVA, también presentan una sola declaración, y si no son responsables de IVA, pues no tienen la obligación de presentar. Es claro que los anticipos deben presentarse y pagarse para que se entienda cumplida la obligación. Y adicionalmente, si yo tengo una obligación, soy responsable de presentar declaración anual de activos en el exterior o impuesto al patrimonio, pues estar en el régimen simple de tributación no me exime de esa obligación. La declaración exógena no me exime de esa obligación. Entonces, también hay que tener claro que las responsabilidades diferentes y que no vienen atribuidas al régimen simple de tributación se tienen que cumplir. Digamos que este es también otra especie de resumen de qué declaraciones presentamos en el régimen simple de tributación. Primero, hacemos la inscripción en el formulario 001, que es la actualización o la inscripción en el RUT.
donde registramos la responsabilidad 47 de régimen simple de tributación. Como les había mencionado, en una sola declaración vamos a pagar varios impuestos o vamos a declarar varios impuestos. Para el caso del formulario 2593 que presentamos cada 2 meses, aquí vamos a ir anticipando los impuestos del orden territorial y los impuestos del orden nacional, incluido el IVA. Acuérdense que el IVA si lo presentamos una vez al año, si somos responsables, pero en el formulario 2593 vamos anticipando ese IVA generado. Pero como les digo, en la mayoría de los casos, pues la práctica médica pues no es responsable de IVA. Formulario 260, donde declaramos anualmente 6 impuestos, 3 del orden territorial si somos obligados y 3 del orden nacional, que son renta, impuesto nacional al consumo si soy obligado y ganancias ocasionales cuando pues de opción a hacerlo. El formulario 300, únicamente los obligados o responsables de IVA, y el formulario 350 de retención en la fuente, únicamente si tengo la obligación de practicar retenciones por pagos laborales. Si no soy responsable de IVA, como el caso de la médica, desarrollo la actividad médica en su mayoría, y no realizo retenciones laborales, fíjense que únicamente vamos a presentar formulario 2593 y formulario. Con eso vamos por cumplidas todas las declaraciones del orden nacional y territorial cuando tengo la obligación de hacer. Entonces vamos disminuyendo la carga administrativa también. Para estar en el régimen simple de tributación, y esto fue un cambio importante en la última reforma tributaria, no se exige estar al día con las obligaciones tributarias, ni el orden nacional ni el orden nacional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo opto por el régimen simple de tributación, pero tengo una deuda en renta, pues la IA me va a permitir optar por el régimen simple de tributación. Claro, la deuda la debo pagar, pero eso no me impide estar en el régimen simple de tributación. Ya les había mencionado que aquellos contribuyentes del régimen simple de tributación con ingresos inferiores a 3.500 VTs no presentan ni pagan los anticipos bimestrales, ellos solamente van a presentar una declaración anual consolidada y tampoco serían responsables de IVA si tienen ingresos inferiores a estas 3.500 VT en el caso de los servicios o la venta de bienes grabados con el IVA. Aquí empezamos a ver un poco los grupos, sin embargo no me voy a detener en los otros grupos, me voy a ir al grupo pues que tiene que ver con la relación de ustedes. No podemos decir que sea un grupo 4 o que sea un grupo 3. Obviamente la sentencia C540 del 2023 estableció que volvíamos al anterior grupo 3, entonces vamos a encontrar todos los servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. Aquí tenemos unas tarifas de impuesto simple de tributación que van entre el 5.9% y el 14.5%, dependiendo de qué, del rango de ingresos en los cuales yo me vaya ubicando. Asimismo, va a tener unos anticipos y miren, ahí ustedes pueden ver en la tabla que va ingresos desde 0 VTs, porque recuerde que si usted se pasa de las 100.000 VTs, no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Ahora, también tenemos unos anticipos que debemos presentar con unas tarifas que para la práctica médica, los anticipos van entre, pues con las mismas tarifas, 5.9 a 14.5, pero el eslabón de los ingresos disminuye de acuerdo a lo que usted haya tenido en lo corrido del bimestre. Tenemos un calendario tributario donde estamos en vencimientos de IVA en este mes de febrero. Ahorita estamos en vencimientos de los contribuyentes responsables de IVA del año 2023 y en abril comenzamos los vencimientos de la declaración anual consolidada, que es la que reemplaza la declaración de renta. Entonces, soy un contribuyente que voy a optar por el año 2024 como régimen simple de tributación. Lo puedo hacer
antes del 29 de febrero, pero debo tener muy presente que en el año 2023 yo fui responsable de renta ordinaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted hace su inscripción en el RUT antes del 29 de febrero y a partir de mayo empieza a presentar los anticipos bimestrales. Pero recuerde que en agosto debe cumplir con la presentación de la declaración de renta del año inmediatamente anterior, donde usted era responsable de renta. ¿Qué va a pasar en el año 2025? Que usted ya no va a presentar declaración de renta, usted en abril va a presentar su declaración anual consolidada del régimen simple de tributación. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque muchos contribuyentes dicen, ay, bueno, yo ya estoy en régimen simple de tributación a partir de enero del 2024, ya no presento renta, pues por el 2024 no la va a presentar, pero en agosto debe presentar la declaración de renta del año 2023, donde usted era régimen ordinario. Frente al calendario tributario, como les dije, empezamos a presentar los anticipos bimestrales en el mes de mayo. Si hay algún contribuyente que hoy dice, mire, yo voy a revisar el régimen simple de tributación, voy a mirarlo numéricamente, mirarlo con mi asesor tributario, y se pasa al régimen simple de tributación, pero dice, no, ¿y ahora cómo presento los anticipos? No se preocupe que tenemos también capacitación y les enseñamos cómo presentar los anticipos y lo hacemos obviamente antes de que inicien los vencimientos. Entonces, digamos que la DIAN ha tratado de llevar a estos contribuyentes del régimen simple de tributación, digamos que son unos consentidos para la entidad, y estamos tratando de acompañarlos, de asesorarlos, de si tiene alguna inquietud, de los errores más comunes, pues de solucionar desde Bucaramanga o desde el nivel central todo lo que pues ustedes contribuyentes requieran. Bueno, por último, pues quiero hablarles un poco del simulador. En la página de la DIAN, y ahorita les voy a hacer el recorrido por la página de la DIAN, se tiene un simulador. ¿Por qué les hago la invitación a manejar este simulador? Ustedes como médicos o sus asesores, sus contadores, yo les hago la invitación a que hagan este simulador porque acá usted va a poder tomar decisiones si le conviene o no le conviene estar en el régimen simple de tributación. Pues acá en el ejemplo, que no sé si lo vean muy bien, pero pues se los voy a explicar, hicimos el ejemplo del ejercicio con una persona natural que desarrolla una actividad de comercio porque vende prendas de vestir. Esta persona natural obtuvo 230 millones de ingresos con un solo empleado y con la certeza que el 50% de los costos, gastos y deducciones, en el caso que fuera contribuyente de renta ordinaria, con la certeza que ese 50% de costos, gastos y deducciones están debidamente soportados y amparados. Entonces, ¿qué encontramos en el régimen simple de tributación? Hicimos hicimos un análisis con este simulador y lo que encontramos es, en resumidas cuentas, que la diferencia entre lo que un contribuyente paga en régimen simple de tributación frente a renta, y hablamos específicamente para este caso, que es una actividad de comercio, es una diferencia que en régimen simple, incluido la industria y comercio, que los comerciantes sí están obligados a hacerlo, 4.772.000, y de esos 4.772.000 puede descontar por aporte a pensión de un solo empleado 1.440.000. Entonces estamos hablando alrededor de 3.300.000 más o menos. 3.300.000 en régimen simple de tributación, incluido el impuesto territorial, contra 13.928.000 que paga el mismo contribuyente si pertenece al régimen ordinario. Claro, ¿por qué la invitación a revisar el simulador? Si bien es cierto, el simulador no le va a dar un 100% de su ejercicio fiscal, sí está un poquito acercándose a la realidad entre el régimen simple y el régimen ordinario y le puede ayudar para tomar decisiones.
el simulador permite que usted también pueda ingresar. Bueno, puede que usted diga, no, mire, yo no tengo el 50% de los costos y deducciones, yo tengo el 100% de los costos y deducciones y adicionalmente tengo algunos beneficios porque tengo unas ventas que recibo por el sistema bancario. Entonces, usted contribuyente que conoce su realidad económica puede hacer ya la comparación con la información del año anterior, del 2023, y decir, bueno, si me sirve o no me sirve y definitivamente me quedo en el ordinario. Pero hagan la prueba, porque económicamente yo creería que pues, ha sido muy bueno. Ya les hablé de la sentencia, pues que tuvo un cambio importante pues en las tarifas, sobre todo para el sector médico, salud y las profesiones liberales. Adicionalmente, desde el nivel central, los grupos de formalización tributaria del país estamos intentando, y aquí de pronto el doctor Franco nos hizo una introducción importante, la DIAN está intentando que en el régimen simple de tributación estén inscritos los contribuyentes que cumplen con los requisitos para estar aquí. ¿Qué hemos encontrado en las depuraciones de régimen simple de tributación que estamos tratando de hacer? Personas que equivocadamente confundieron régimen simple de tributación, régimen simplificado en IVA y se inscribieron mal. Hemos encontrado personas que tienen contrato laboral, es decir, que son empleados, que no pueden optar por el régimen simple de tributación. Hemos encontrado amas de casa o personas sin actividad económica o personas naturales o jurídicas que superaron los topes y no pueden de tributación. Entonces, la invitación, ¿cuál es? A que usted pueda tomar una decisión consciente, pero que adicionalmente pueda verificar que efectivamente cumple con los requisitos para pertenecer al régimen simple de tributación. Si hoy hay personas que aún están en el régimen ordinario, en el transcurso de la semana probablemente van a recibir un correo donde nosotros los invitamos desde la seccional Bucaramanga a que revisen si ustedes cumplen con los requisitos para el régimen simple de tributación y puedan optar a él. Pero antes de tomar esa decisión, sí los invito a que puedan revisar el simulador y comparar si les conviene o no le conviene. Aquí no queremos que la gente se vaya al régimen simple de tributación con una ilusión que de pronto más adelante pues no sea lo que espera. Por eso hacemos estas capacitaciones, les damos todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan tomar una buena decisión. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dice, mire Carolina, yo pues me inscribí en el régimen simple de tributación por el año 2024, pero pues no me gustó, no me pareció, no, bueno, la razón que sea, ¿cómo me excluyo del régimen? Pues si usted cumple los requisitos para estar en el régimen por el 2024, pues debe terminar el 2024 en el régimen. Y hasta el 30 de enero del año 2025 puede hacer su exclusión. ¿Por qué? Porque este es un impuesto de periodo, salvo en los casos en los cuales usted en el transcurso del año supere los ingresos permitidos para estar o sea, por ejemplo, contratado con una relación laboral con una entidad y pues ya no cumpla los requisitos para estar en el régimen. Son los únicos casos donde la norma permite que usted se excluya, pero si sigue cumpliendo los requisitos, pues debe permanecer en el régimen hasta el 31 de diciembre del año con la posibilidad de excluirse desde el 1 de enero al 30 de enero del 2024 voluntariamente. Esa era la información que les traía, pues aquí tenemos los datos de las personas que hacen parte del grupo de formalización tributaria de la DIAN. Tenemos un correo electrónico en el cual pues ustedes pueden enviar sus dudas o sus inquietudes. El teléfono, pues ahorita estamos en remodelación en la entidad y pues la verdad no estamos permanentemente, sin embargo, ustedes pueden marcar ese teléfono y ahí están las extensiones de cada uno de los funcionarios. Entonces, si a veces no les contestamos, pues tratamos de devolver las llamadas para pues tener los contribuyentes lo más cercanos posibles. Voy a hacer un paso también por la página. Para nosotros como entidad también es muy importante que ustedes puedan conocer dónde está el micrositio de la DIAN y puedan también conocer un poquito más a fondo el régimen simple de tributación. Entonces ustedes ingresan a www.dian.gov.co
Todo esto es como herramienta para tomar siempre la mejor decisión. Ay, Dios, se me descargó. Un segundo. ¿Están viendo la página de la DIAN? Sí, sí, señora. Bueno, gracias. Bajamos y encontramos acá RST. Ese es el micrositio que la DIAN tiene para el régimen simple de tributación. Y aquí ustedes van a encontrar información, cuáles son los beneficios, cuáles son las tarifas, cómo optar al régimen simple de tributación, cómo hacer la inscripción, si tengo RUT, si no tengo RUT, qué obligaciones debo cumplir, cómo declarar y pagar. Ahí tenemos videos, tenemos material de ayuda, pero pues como les dije también nosotros nos encargamos de dar las capacitaciones que ustedes requieran. Si tenemos en la Sociedad Santanderiana de Anestesiólogos, no sé, 30 contribuyentes del régimen simple de tributación y ustedes quieren una capacitación de cómo diligenciar los formularios 2593 para los anticipos, pues nosotros vamos y la dictamos y les decimos, los guiamos. Básicamente aquí ustedes pueden revisar todo. Aquí encontramos descargar el simulador y aquí es donde ustedes pueden hacer las pruebas para efectos que puedan tomar una excelente decisión. Entonces, bueno, ahora sí está la información que les traía. Si hay, con mucho gusto estoy aquí atenta. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Muchas gracias a todos los colegas por la participación. Si hay alguna pregunta, por favor hacerla. Yo debo retirarme en este momento que tengo agendada otra actividad. Le pediría el favor, si no está el doctor Serrano, el doctor Alvarado o en su defecto al doctor Lucimiani o a Dianita para que coordinen el tema de preguntas. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Creo que Gracias, doctor Franco. ha sido muy clara su exposición y espero que para todos haya sido de mucha utilidad. Una Muchas feliz gracias. noche. Feliz noche. Diana, coordina tú, por favor. Listo. ¿Algún doctor o doctora que tenga alguna duda, pregunta, inquietud? Por favor, dejarla en el chat y yo con mucho gusto la leo para tener un orden. Tanto si revisan, si hay contadores presentes, quiero hacerles la invitación a que revisemos nuevamente el régimen simple de tributación. Igual, pues ustedes son de primera mano ese contacto directo con los contribuyentes. Vemos si realmente les beneficia o no les beneficia. Miren, yo no porque sea esta el área en la cual yo estoy en la DIAN, pero he tenido muy buenos resultados con la práctica médica frente al régimen simple de tributación. Y si de repente alguien tiene alguna inquietud, de todas maneras a través de Diana, nosotros les vamos a enviar los contactos para que nos escriban un correo electrónico y pues nosotros vamos a estar también atentos a atenderlos. Yo creo que no hay, Diana, dice. Voy a revisar una que veo en el chat. Cuando empiece a recibir pensión, ¿puedo seguir en el régimen simple y qué porcentaje se paga? Bueno, esta es realmente es una pregunta muy interesante y no lo mencioné. Los pensionados pueden continuar en el régimen simple de tributación. La norma no estableció que al ser pensionado del régimen, entonces sí, si ya queda pensionado, puede permanecer en el régimen. ¿Cuál es la diferencia con renta? Pero aún así, a quien hizo la pregunta que no puede identificar, que sigue siendo más beneficioso en muchos casos estar en el régimen simple de tributación. ¿Cómo se va a pagar? Digamos, en renta nosotros declaramos el ingreso de la pensión, pero en la renta ordinaria, la renta por pensión es exenta, es decir, que yo llevo el ingreso, pero llevo la renta exenta, o sea, el efecto es neutro. Es decir, en régimen ordinario de renta termino pagando únicamente por el ingreso diferente a la pensión. En régimen simple de tributación, no. En régimen simple de tributación,
Yo recibo mi pensión y esa se suma al ingreso ordinario por la práctica médica. Sin embargo, nuevamente, los invito a que hagan el simulador y revisen si les conviene. Nosotros tenemos hoy en régimen simple de tributación varios pensionados donde el valor de su pensión se suma a los ingresos que haya recibido por una actividad económica y aún sigue siendo rentable para ellos estar en el régimen simple de tributación. Pero como les he dicho durante el transcurso de toda la charla, pues no tiene, por eso la invitación a revisarlo individualmente. Listo, tenemos una pregunta. El doctor Gerardo Sánchez pregunta, un ejemplo, si yo solo facturo honorarios por OPS, pero no tengo empleados, ¿puedo estar en el régimen simple de tributación? Doctor Gerardo, así como plantea la pregunta, yo le diría que no, porque entiendo que la OPS es la orden de prestación de servicios donde usted va a la institución clínica a prestar un servicio, supongamos consulta o el servicio de anestesiología. Usted lo presta con toda la infraestructura de la clínica y con los materiales, equipos, elementos e insumos que presta la clínica. En ese ejemplo, así como se entiende, no puede estar en el régimen simple de tributación. Bueno, también el doctor Carlos Galeano, bueno, él nos escribe desde Manizales, que muchas gracias por la conferencia, que muy clara. Y la pregunta es, el año pasado ingresé al régimen simple, hice los pagos cada 2 meses, pero este año me toca hacer pago de un reajuste por una modificación en la norma que hubo el año pasado. ¿A qué se debe dicho reajuste? Pues, doctor Carlos, la verdad, no sé cuál fue la modificación que nos dice, porque la única modificación que tuvimos en norma fue la sentencia 540 que salió a final de año, pero ahí la DIAN no hizo reajustes para el año 2023. Entonces, si quiere que veamos el caso, a través de Diana le voy a dejar el crónico, entiendo que está en Manizales, por eso le digo el correo electrónico, o si de pronto el contador o la contadora está en Bucaramanga, con mucho gusto podemos agendar una cita y revisar ese reajuste para que podamos revisar exactamente el caso, porque por norma lo único que hubo en cambio fue la sentencia 540 y la DIAN la empezó a aplicar a partir de... Bueno, aquí otra, la doctora Adriana. Para aquellos médicos que perciben, ejemplo, el 80% de sus ingresos como honorarios y el 20% restante obtiene ingresos por capital y arriendo. ¿Cómo Doctora sería? Adriana, también es una pregunta muy interesante. Si ese 80% de los ingresos de la práctica médica son diferentes a una relación legal y le permite estar en el régimen simple de tributación, estamos bien. Ahora, el 20% restante, hasta el 20% la norma permite que usted tenga ingresos por arriendos. Es decir, en un ejemplo de recibir millones de pesos en el año, ¿sí? Si, si usted recibe 80 millones por la práctica médica que cumple los requisitos para la alimentación y recibe 20 millones por el arriendo de una oficina, de un inmueble, puede estar en el régimen simple de tributación. Diferente es que usted tenga millones de ingresos, 70 de la actividad médica que cumpla los requisitos para estar en régimen simple de tributación y el 30% provenga del arriendo. ¿Por qué? Porque la norma dijo, se pueden recibir rentas pasivas hasta el 20%. Entonces, si estamos, estar en el régimen simple de tributación. Listo, muchas gracias. Por el momento no tenemos más Sí, aquí hay información. otra. El doctor Leonardo Hinojosa indica que llegó un poquito tarde, pero sí, doctor, si le parece, doctor Leonardo Hinojosa nos deja los datos en el chat y nosotros le brindamos los contactos. Que la doctora Adriana pregunta, ¿la totalidad de los ingresos serían la sumatoria de todos y estaría en el grupo 4? Sí. Cuando yo desarrollo económicas, sumo en la totalidad de los ingresos, ¿cierto?
pero voy a pagar los anticipos y voy a presentar el régimen simple de tributación siempre por la tarifa más alta, dependiendo del grupo donde se encuentren estos ingresos. ¿Estarían? No. Recuerde que la modificación en norma, que fue con ocasión a la sentencia 540, revive a la práctica médica en el grupo número 3. Entonces, cuando vamos a hacer la actualización en el RUT, en la página 1, responsabilidades, ingresamos el código 47 y eliminamos el código 5. Y en la página número 2, en la casilla 25, en la casilla 89 que le dice, bueno, ¿usted a qué grupo pertenece? Usted va a marcar el código 125 y ese código 125 dice simple grupo 3, ley 2155 del 2021 servicios, porque fue el que revivió la sentencia. Entonces ya no estamos hablando del grupo 4. ¿Listo? Bueno, ahora sí, Dianita, creo que no hay más preguntas. Sí, al parecer no hay más preguntas. Igual muchísimas gracias por la asistencia a todos los doctores. Doctores, les voy a dejar un link. Como ya estamos iniciando ciclo de conferencias, nos gustaría saber la opinión de ustedes sobre qué temas programar. Entonces les voy a dejar en el chat el link para que por favor nos diligencien la encuesta para con esto, basado en sus respuestas, pues ya crear un plan de trabajo del temario que a ustedes más les interese. Muchas gracias. Mira, Carolina, dice acá el doctor Jesús Ariza. En el caso que trabaja por OPS, no podría pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Eso no sería una contradicción del espíritu de la norma en cuanto al predominio del factor intelectual? Doctor, digamos que en este caso no. Si lo miramos desde el punto de vista de la sentencia estableció una igualdad para todas las profesiones donde predomina el factor intelectual, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una diferencia entre el grupo 4 y el grupo 5, donde aquellos que también en el desarrollo de su profesión predominaba el factor intelectual, un abogado, con respecto a aquellos que se dedican a la práctica médica o de educación, pudiesen estar en el régimen simple con una limitación en los ingresos. Eso es lo que nos hace mención la sentencia. Pero para el caso de la orden de prestación de servicio, se entiende que si usted presta el servicio, como ya les mencioné, en la clínica o en la entidad, en la IPS, bueno, utilizando todo lo que la ministra para cumplir con su trabajo, pues entiende que hay una relación legal reglamentaria y que adicionalmente no se desarrolla. Necesariamente necesitamos que usted tenga personal, pero si por ejemplo usted va, no sé, a prestar otro servicio, pues disculpe, conozco a fondo la práctica médica, pero por ejemplo, si usted va a hacer una anestesia donde usted lleva el insumo con el cual va a anestesiar al paciente, pues ya es un desarrollo de una actividad empresarial, como lo dice la norma, porque usted está utilizando sus propios insumos para poder prestar servicio, ¿sí? Entonces, pero si es únicamente ir, yo presto mi conocimiento, pero con todo el equipo, con la infraestructura y con todo lo que me genera la clínica, en este ejemplo, pues la norma sí dijo que no se podía porque eso se entiende como una relación legal reglamentaria, ¿sí? Entonces, digamos que no hay adicción en esos casos, porque la norma lo que permitió con la sentencia 540 es darle igualdad a todas las profesiones liberales. Acá dice, si tengo OPS y además la mini empresa de dar sedaciones, ¿dónde llevo todo aplica? Esa es la pregunta. Mientras tenga la OPS, pero si desarrolla empresa, que es lo que entiendo que me trata de decir en la pregunta del doctor Rodríguez, pues yo entendería que está desarrollando empresa. Es que, a ver, voy a tratar de darles un ejemplo cambiando de profesión, es más fácil, ¿sí?
si yo soy un comunicador social y tengo una orden de prestación de servicios, supongamos con la gobernación de Santander, y yo hago mi trabajo de prensa, utilizo el camarógrafo de la gobernación, el camarógrafo que utiliza pues son de la gobernación, las luces son de la gobernación, pues aquí no importa que sea una OPS, sino es realmente si yo desarrollo empresa, pues yo no estoy desarrollando empresa, yo sencillamente voy a prestar un servicio. Pero si sí, como comunicador que tengo una orden de prestación de servicios con la gobernación y yo voy a prestar mi servicio porque voy a grabar todas las actividades de realización, llevo mi propio camarógrafo, llevo mi propia cámara, mi propio micrófono, mis propias luces, pues ahí yo sí estoy desarrollando empresa. Entonces, no que sea el tipo de contrato, sino cómo se lleva a cabo la ejecución del contrato. No sé si de pronto fui un poco más explícita con este ejemplo. Ahora, si soy asalariada, porque ya tengo la vinculación, pues ahí sí automáticamente pues descartada la opción de estar en régimen simple de tributación. Tiene las Bueno, dos actividades separadas. Entonces, tiene la mini empresa, la anestesia, pero adicional tiene un contrato o una orden de prestación de servicios donde va a prestar el servicio, no podría estar en régimen simple de tributación. Le voy a dar mi caso. Yo tengo una relación legal con la DIAN. Supongamos que yo también tengo un establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio es una actividad que me permite estar en el régimen simple de tributación, pero el hecho de tener una vinculación con la DIAN, pues automáticamente me excluye del régimen. Entonces entiendo que es lo mismo. Usted tiene la empresa, digamos, en las tardes usted ejerce la actividad, tiene su empleada, paga un arriendo, tiene una oficina propia, tiene insumos para poder desarrollar la actividad, ahí usted está en esa empresa. Pero en las mañanas, supongamos que tiene una orden de prestación de servicios o tiene un contrato con una clínica donde usted hace las días en la clínica para los pacientes que van a ser operados en la mañana, o le cambio el panorama, usted tiene una orden de prestación de servicios con una universidad donde da clases, pues automáticamente ese pedacito pequeño lo excluye del régimen simple de tributación. listo, al parecer. Listo, que Con entendido. mucho gusto. Gracias. Ahora sí parece que no hay más, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, mientras Dianita vuelve, pues les recuerdo que cualquier duda o inquietud, a veces son muchos casos particulares, lo podemos revisar para que varios puedan optar por el régimen. Listo, al parecer no hay más preguntas. Muchísimas gracias, muy útil lo que dicen por acá en los comentarios. Y Gracias a pues ustedes. remitiré los contactos o sea, remitiré sus contactos para los doctores que lo solicitaron. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, doctores, muchas Muchas gracias. gracias. Esperamos que haya sido una conferencia de gusto para usted, para todos ustedes. Muchas gracias desde la Sociedad Santandereana de Anestesiología. Le damos muchas gracias por su asistencia y que tengan buena noche. Noches para todos. No, que me parece que esta muchacha no supo explicar, o sea, ¿cómo va a decir que Pero pues no puede servir exactamente la regla como ellos, porque es que a eso no entraría nadie. exactamente a eso no entraría nadie? O sea, lo que yo te digo, o sea, Y los camarógrafos de la gente territorial donde trabaja, entonces sí es OPS. Pero que si él lleva por decir su cámara y toma la foto, entonces dan es OPS.
O sea, es que el contrato OPS no está definido si yo utilizo los insumos de la institución o no. Está definido es tipo de convenio laboral que tenemos, ¿cierto? Lo que pasa es que ellos son estrictos en la regla, entonces que cuando se traspasa algo de eso es una obligación laboral para la empresa. Y eso es lo que las empresas todas evaden. Sí, o sea, Bueno, me voy a ir a hacer la cartelera. dale con la la niña, cartelera con la niña entonces. ya te organizo aquí.